de teoría del aseguramiento, en donde se hablará sobre las normas internacionales de auditoría, específicamente de la 300, 315 y 320. Bueno, mi nombre es Julián Narváez y hoy les vengo a explicar la NIA 300. Esta norma internacional de auditoría tiene como alcance la responsabilidad que tiene el auditor de crear un plan de auditoría para que ésta se lleve de manera eficaz. Entonces, esta NIA ayuda al auditor a ver las áreas de la empresa, todas, las que menos se observan también. Esto también ayuda al auditor a escoger un buen equipo de trabajo, ayuda a que éste supervise y le mande tareas al equipo de trabajo que él escogió, ayuda al auditor a ver problemas oportunos potencialmente, y también lo ayuda a tomar decisiones. Entonces, el objetivo de esta NIA es que el auditor elabore un plan de auditoría el cual ayuda a llevar la auditoría de manera eficaz. Esta NIA tiene como requerimientos la participación de miembros clave. Entonces, esto no quiere decir que el auditor podrá dejar que el equipo de trabajo, ya sea unos miembros claves, puedan ayudar en la planificación de la auditoría o en la toma de decisiones. Esto tiene unas actividades preliminares, que estas tienen que ser basadas en los procedimientos que se piden en la NIA 210 y en la NIA 220. Tiene unas actividades de planificación en las cuales se dirán la estrategia global de planificación, se dirá el plan de auditoría, y si hay que cambiar la estrategia global o el plan de auditoría, ya sea por alguna razón, el auditor lo podrá hacer. En la estrategia global de auditoría, él tendrá que ver el encargo, tendrá que ver los factores, tendrá que ver la naturaleza del encargo, tendrá que ver cómo resultará el encargo mediante esa estrategia global. Y nos pide una documentación también, que es otro requerimiento. Y entonces en esta documentación se va a plantear, se va a poner como evidencia, ya sea la estrategia global de auditoría, el plan de auditoría, y si hay cambios significativos en este plan de auditoría, estos también se anexarán a esa documentación. Muchas gracias. Bueno, yo les vengo a hablar sobre la NIA 315. En esta encontramos que trata sobre la identificación y valoración de los riesgos. Aquí mismo encontramos dentro del alcance y los objetivos que el auditor tiene la responsabilidad de identificar y valorar los riesgos de incorrección material, están debido a fraude o error. Pero ¿con qué fin? Con el fin de conocer o implementar unos procedimientos o unas bases con las cuales se puedan minimizar los valores o los riesgos valorados. Asimismo, dentro de los requerimientos encontramos unos procedimientos de valoración. En estos procedimientos de valoración encontramos tres ítems. El ítem A, que trata sobre la dirección y las personas a las cuales el auditor considere, a su juicio, él considere que estas son relevantes y les puede suministrar una información de riesgo. El inciso B, que trata sobre los procedimientos o los procesos analíticos. El inciso C, que trata sobre las observaciones o las inspecciones. Bueno, por otro lado también tenemos que el auditor debe de conocer la naturaleza y el entorno de la entidad, así como sus procedimientos, su estructura organizacional, sus políticas contables, etc. Bueno, asimismo, si el socio del encargo llega a realizar otro encargo independiente, el auditor se verá obligado a inspeccionar y conocer que esta información obtenida esté libre de incorrección material. Por otro lado,
otras formas de conocer o de obtener información puede ser la indagación a los empleados de los procesos de la entidad. Esto nos da información de auditoría. Asimismo, conocer las indagaciones o hacer indagaciones a las personas o a los empleados de los procesos de inversiones, o más que todo a las personas de asesoría jurídica. Esto nos da información sobre los litigios y temas relacionados. Otras indagaciones que se pueden hacer son a las personas de mercadotecnia. Esto nos da información de la estrategia de marketing que la entidad desarrolló dentro del periodo. El auditor también puede obtener información de auditoría si ya tiene una relación anterior o antigua con la entidad. Es decir, si ya relacionó o ya hizo una auditoría anteriormente. Puede obtener información sobre esta, de las incorrecciones materiales que él encontró anteriormente y si estas fueron debidamente corregidas. También obtiene información sobre el control interno y las debilidades que él encontró y si estas fueron debidamente mejoradas. Asimismo, también obtiene conocimiento sobre la naturaleza y el entorno de la entidad. Día 320. Importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. El auditor aplica el concepto de importancia relativo tanto en la planificación y ejecución de una auditoría como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y en su caso del efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como en la información de la opinión a expresar en el informe de auditoría. El auditor realiza juicios sobre la magnitud de las incorrecciones en las que se considerarían materiales. Estos juicios sirven de base para, primero, determinar la naturaleza en el momento de realización y extensión del procedimiento de valoración de riesgo. Segundo, la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Tercero, la determinación de la naturaleza en el momento de la realización y la extensión de los procedimientos posteriores a la auditoría. Se tiene que el objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. En la documentación, el auditor deberá incluir las cifras y factores que son considerados para determinar la importancia relativa de los estados financieros como un todo, los niveles de importancia relativa para situaciones específicas, importancia relativa del desempeño y la revisión de las cifras a medida que la auditoría avanza. Se entiende por importancia relativa que es la cifra que el auditor establece para poder determinar la importancia relativa en los estados financieros, para así reducir la probabilidad de que existan representaciones erróneas sin corregir y detectar que excedan la importancia relativa. Entonces, se tiene como requerimientos que es la determinación de la importancia relativa e importancia del desempeño al planear la auditoría. El auditor debe determinar la importancia relativa para los estados financieros. De igual forma, debe establecer un nivel de importancia relativa para aplicar a representaciones erróneas que no sean de importancia relativa, pero que afecten las decisiones
que los usuarios toman de los estados financieros. Asimismo, el auditor debe determinar la importancia relativa del desempeño para poder evaluar los riesgos de declaraciones erróneas y determinar la naturaleza y oportunidad, alcance de los procedimientos de la auditoría que son necesarios. En la revisión, al avanzar la auditoría, el auditor debe analizar las cifras que establecen para determinar la importancia relativa de representaciones erróneas durante el desarrollo de la auditoría. También debe determinar si es necesario cambiarla a un nivel más bajo de acuerdo a las circunstancias. Debe realizar la importancia relativa del desempeño y si los procedimientos de auditoría siguen siendo apropiados o no, o si es relevante cambiarlos. Al momento que el auditor emita su opinión sobre los estados financieros, debe evaluar la importancia relativa en las representaciones erróneas, asuntos que afecten a los estados financieros, y la determinación de la importancia relativa depende del juicio profesional del auditor. Las intersecciones se denominan como aquel componente que relaciona dos elementos. Es decir, las intersecciones que aquí se presentan dentro del diagrama de Venn son las intersecciones entre la línea 300 y 315. La intersección entre la línea 300 y 320. La línea 315 y 320. La intersección que existe entre las tres es la unificación que las integra a todas, que es la intersección entre las tres líneas, la 300, la 315 y la 320, o sea, el común denominador de las tres líneas. Entonces, dentro de la intersección que existe en la línea 300 y la línea 315, como se sabe que la 300 es la planificación de auditoría para que ésta sea realizada de manera eficaz. La línea 315 me habla sobre la identificación y valoración del riesgo mediante el conocimiento de la entidad, su entorno, además de su control interno. ¿Qué componente integra estas dos líneas? La integra la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos que son planificados para la valoración del riesgo. ¿Qué nos quiere decir eso? Son las diferentes herramientas de valoración de riesgo que serán utilizadas en la auditoría para así identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error que están dentro de los estados financieros. Entonces, por lo tanto, se sabe que la naturaleza de algo, la naturaleza de estas herramientas de valoración de riesgo es saber, es conocer cómo es esa herramienta, qué parte integra esa herramienta, cómo se utiliza y además qué interpretación me da esa herramienta después de yo haberla aplicado a un área determinada. También el momento de realización. Se sabe que la línea 315 me habla sobre el conocimiento de la entidad y de su entorno. Entonces, ya después de yo saber y conocer la entidad y su entorno, yo sectorizo las áreas. Y a partir de ahí voy a escoger las herramientas de valoración de riesgo que estén en concordancia con las determinadas áreas de la empresa, para así que se acomoden a los diferentes procesos que se llevan en las diferentes áreas y además sean utilizadas de manera eficaz. Cuando me hablan sobre extensión de los procedimientos, me quiere decir que es la captación de mayor información necesaria que se requiere para la auditoría, la extensión del procedimiento, la extensión de la herramienta de valoración de riesgo. Hasta dónde llega la herramienta, hasta qué parte de la empresa se tiene que utilizar esa herramienta para poder captar así información necesaria, útil y relevante para poder llevar a cabo la auditoría. Otra de las relaciones que existen entre estas dos líneas es la discusión que tiene el director del encargo con la dirección de la empresa o los responsables de gobierno de la entidad, y la discusión que tiene el director del encargo
con su equipo de trabajo. La primera parte, cuando el auditor discute con la directiva o los responsables del gobierno de la entidad, ¿qué se establece aquí? Al momento de planificar la auditoría, se está acordando los términos del contrato, como sería el alcance de la auditoría, las responsabilidades que tiene la empresa, las responsabilidades que tiene el auditor, así también conocer a fondo la actividad de la empresa, saber cuáles son los clientes potenciales, los proveedores potenciales, los contratos que se celebran, el tipo de transacciones que se manejan. Además también sobre cómo están compuestos los diferentes procesos que se llevan a cabo en el desarrollo de las operaciones de la entidad. Además está la discusión del responsable de la auditoría con el equipo del encargo. Después que el auditor conoce la entidad y conoce su entorno, además del control interno como tal, él procede a integrar su equipo de trabajo, teniendo en cuenta el conocimiento de la empresa. Va a incorporar a aquellas personas idóneas y las va a incorporar en las diferentes áreas que serán auditadas para poder así llevar el proceso de auditoría de la mejor manera y obtener los mejores resultados posibles por la complementariedad de su equipo de trabajo. Por eso es importante al momento de planificar la auditoría conocer el entorno de la entidad, cómo opera y cómo está compuesta la organización, para así saber qué personal va a requerir el auditor para poder desarrollar la auditoría. Y así se presenta una discusión entre el responsable de la auditoría y su equipo de trabajo al momento de establecer las áreas significativas y establecer y planificar cuáles son las áreas en las cuales se va a auditar de manera primordial y las que se les realizará auditoría de manera ordinaria. Conocer esta semejanza que existe entre después de saber cuál es la relación que existe entre la NIA 300 y la 315, también cabe resaltar cuáles son aquellos mecanismos o cuáles son aquellos componentes que deben incorporarse en las herramientas de identificación y valoración de los riesgos. Una de ellas es la indagación. Indagación quiere decir el seguimiento y monitoreo y el estudio de los clientes, los proveedores, los directivos, es decir, todo ese conjunto de personas que integran la organización, los que están directa e indirectamente relacionados con la empresa y que se ven alterados por su funcionamiento y toman decisiones a partir de la información que ésta emite. También hay procesos analíticos. Es otra de los componentes que integran las herramientas de valoración. Los procesos analíticos es donde se estudia la documentación, las operaciones, o sea, quieren verificar la autenticidad de estos documentos, de esta documentación. Se sabe que por análisis es descomponer un elemento e unificarlo sobre aquel objeto que las integra. Si no estoy mal, si no me corrigen, ¿no? Otra es la observación, otro de los componentes es la observación e indagación. ¿Qué partes, por decirlo así, integran este? Otro componente es la observación e inspección. ¿Dónde se observa y dónde se inspecciona? En los procesos que desarrolla la entidad, al momento de realizar los inventarios, cuando se realiza la nómina. Se inspeccionan todos esos procesos, las operaciones que realiza cada persona de la entidad. Se inspecciona y se observa si estas personas realizaron esa operación de la manera correcta y lineada con la ley. La relación que existe entre la NIA 300 y la 320 es lo que se denomina como áreas importantes. Después de que yo conozco la empresa, su entorno, el auditor viene y aplica, dependiendo del conocimiento de la empresa, el concepto de importancia relativa. ¿Qué es importancia relativa? Importancia relativa es cuando el auditor establece una cifra que está por debajo de la importancia relativa que está establecida en los estados financieros para reducir así el riesgo de que la sumatoria
de aquellas incorrecciones que no se detectaron o no se corrigieron superen la importancia relativa que está en los estados financieros, provocando así que los usuarios tomen decisiones erróneas a partir de la información que se tomó. Por eso, cuando se conoce la entidad, se sectorizan las áreas y se ponen las áreas más importantes con un nivel, con la cifra de importancia relativa de acuerdo al nivel de significancia de esa área. Es decir, ponemos dos empresas, una de servicios, una comercial. En la de servicios impera mucho lo que es la propiedad, planta y equipo para poder prestar los servicios. En cambio, la empresa comercial, la área más significativa es la de inventario. Por lo tanto, al momento de establecer la cifra de importancia relativa para la área de inventario, no puede ser la misma que se va a establecer para la de propiedad de planta y equipo, porque como son dos tipos de empresas que tienen un objeto social diferente, al momento de aplicar un mismo concepto de importancia relativa, al momento de establecer esa cifra, se llegará al error, porque el nivel de significancia de esta área dentro de esta empresa no va a ser la misma dentro de la otra, porque la propiedad, planta y equipo pueda que maneje inventarios, pero no se desarrolla en su objeto social como tal. En cambio, la propiedad, planta y equipo en una empresa comercial tiene un nivel de significancia inferior al de los inventarios. Por lo tanto, se tiene que establecer la cifra de importancia relativa a partir del conocimiento de la entidad, conocer la entidad y su entorno y la industria en el cual ella se desenvuelve. La relación que existe entre la línea 315 y la 320 es lo que se denomina como riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría es cuando el auditor realiza una opinión de auditoría de manera inapropiada cuando los estados financieros están materialmente incorrectos. Se sabe que uno de los objetivos del auditor es alcanzar una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material debido a fraude o error y que estos fueron preparados bajo un marco de información financiera aplicable, para que así se disminuya el riesgo de auditoría. ¿Cómo se obtiene la seguridad razonable? La seguridad razonable se obtiene mediante la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder así el auditor expresar una opinión. Ahora bien, la intersección que existe entre las tres líneas, hay diferentes elementos como es la documentación, el decreto por el cual está reglamentado, la entidad y la discusión del equipo del encargo. Primordialmente en la documentación, la relación que las integra cada una de ellas es que al momento de aplicarlas en un proceso de auditoría se deben documentar todos aquellos procesos que sean necesarios para tener soportes, para tener una base fundamental de la expresión del informe de auditoría. Cabe resaltar que la documentación no es simplemente un archivo físico o una fotocopia en donde están impresas unas palabras. No, la documentación son todos aquellos medios, ya sean magnéticos o físicos, en el cual se almacenan datos, se almacena información. Ahora bien, la relación que integra también estas tres líneas es el decreto 302 del 2015, en la cual se da proceso a la transición de estándares internacionales de información financiera. Por lo tanto, esta información financiera es materia de aseguramiento, se debe asegurar esta información. Por lo tanto, estas normas, que son las normas internacionales de auditoría, están contempladas en el decreto 302 del 2015, que gracias a estas normas permiten asegurar la información financiera que se realice en una entidad, cuyo fin es aumentar el grado de confianza de los usuarios de la información para poder tomar decisiones a partir de ella. Por eso es que es tan importante las normas internacionales de auditoría, además de otras normas que están comprendidas en el decreto 302, como son la NIC 1, la norma internacional de control de calidad, que me habla sobre el establecimiento de un sistema de control de calidad en el auditor independiente o en las firmas de auditoría. También sobre los trabajos para atestiguar, los de servicios relacionados y otras normas que integran ese decreto
que ayudan a que los usuarios tomen decisiones a partir de una información que es fiel, que es relevante, que va a servir para poder así aumentar ya sea lo económico o lo social. Además, existe un componente que la integra, que es la entidad. La entidad como tal se debe conocer para poder así aplicar estas 3 líneas de conforme con el objeto social de la empresa. Porque dependiendo de la empresa se aplicará de la mejor manera y conformidad a los lineamientos de la industria, porque se tienen que tener en cuenta las normas legales, las normas estatutarias y las normas de autorregulación. Es decir, los estatutos de la empresa se tienen que estudiar, las normas legales que establece el Congreso y las normas de autorregulación que las establece el IASB o el IFAC o el IASP, que son todo ese conjunto de normas que hacen que la empresa pueda desarrollar un objeto social. Por eso es de vital importancia conocer a la empresa al momento de aplicar estas normas. E igualmente, la discusión con el equipo del encargo. La discusión del equipo del encargo es el debate donde se expresan las diferentes ideas para poder así llevar a cabo una auditoría de la mejor manera, porque se están complementando diferentes áreas. Por eso es que se habla siempre de un equipo del encargo, porque la persona como tal pueda que tenga unas capacidades extraordinarias para llevar una auditoría, pero él no se las sabe todas. Por eso es de vital importancia integrar el mejor equipo de trabajo al momento de realizar una auditoría.